Lo más probable es que cuando salga esta entrevista, Mudanza ya haya salido. ¿Cuáles serían las primeras reacciones que te gustaría recibir cuando salga el disco? Me gustaría que la gente vea la evolución que ha habido como a nivel sonido y a nivel estética en este disco. Creo que es como más completo y más trabajado todo eso que los anteriores. Entonces me gustaría como percibir esas sensaciones de la gente también y que la gente también tenga ganas de escucharlo en directo. ¿Sabes? Creo que al final también son 9 canciones nuevas, han salido 4 adelantos, pero 9 son nuevas. Y creo que está muy enfocado al directo. Siempre trabajamos mucho como pensando en tocar los temas en directo y me gustaría que la gente también perciba como esa sensación de que son temas para ir a ver, ¿no? Mm. Para ir a escuchar en directo. Imagino que a lo mejor hay nervios, también ilusión. Me preguntaba si cuesta un poco separar el qué recepción pueda tener el disco o el directo con lo personal, ¿no? A lo mejor es como, me explico, uy, no les va a gustar el disco, por lo tanto no les gusto yo, o no sé cómo se maneja eso. Ya, bueno, eso creo, al final tienes que aprender como a separar un poco esa parte y yo siempre intento hacer las cosas desde un punto en el que me gusten a mí y luego ya pienso en lo que va a pensar la gente de lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, como que al principio sí que tuve una época en la que pensaba mucho en qué pensará la gente o cuántas visitas hará esto en función de las visitas que haga, será mejor o peor tema. Y al final me he dado cuenta de que eso son cosas que apenas podemos controlar y elegir nosotros, esas decisiones. Entonces hago las cosas que me gustan, lo disfruto del proceso y luego ya que le guste más o menos a la gente ya no está en mis manos, o sea que lo dejo un poco al aire, ¿sabes? ¿De dónde nace el deseo de construir un disco en torno al concepto de mudanza? Más que un deseo, es como algo que surge sobre la marcha. Cuando estamos componiendo ya, tenemos como varias canciones de este disco, tenemos como 4 o 5 temas como que ya sabemos que van a ir dentro del mismo trabajo y otros muchos descartados, pero como que 4 o 5 que están claros que sí que van a entrar. Y pues bueno, como escuchándolos y también escuchándome a mí y las cosas que he vivido los últimos años y tal, me doy cuenta de que estoy hablando mucho de dejar cosas atrás, como de irme de un sitio a otro, como empezar una temporada nueva, una época nueva. Y no se me vino a la cabeza como la imagen de una mudanza, que además justo venía como súper reciente de mudarme de un piso a otro. Y me pareció como guay englobar como un montón de sensaciones en todo lo que es mudarse de un sitio a otro. Mm. Bueno, es verdad que es un disco muy compacto en cuanto a temática de las letras. Y en general hay como mucho sentimiento de que la vida nos supera. ¿Tú qué haces con esos sentimientos? Depende del día. Hay días que dejo que me superen y simplemente me quedo en casa y digo, ya está, no puedo controlarlo. Y otras veces como me adapto a ellos y sigo para adelante, que al final creo que es lo que hay que hacer. Como que muchas veces tenemos la sensación de que queremos parar el tiempo y de quedarnos en una etapa de nuestra vida, en una época, pero eso es imposible. Al final no puedes vivir congelado en lo que te está pasando, entonces pues simplemente tirar para adelante con ello y disfrutarlo también, venga como venga. Mm. Y en cuanto a la sonoridad del disco, por ejemplo, esto se ha intentado transmitir, por ejemplo, a través de, pues no sé, mucha guitarra que suena sola, es una textura muy cruda. Me preguntaba si eso implica que te estás abriendo más. Sí, hay creo que más espacios para las guitarras y para solos de guitarra y partes instrumentales. También por la necesidad de dar espacio a las canciones, darles como un respiro, como una parte también de importancia a la música y creo que también esos solos de guitarra pues obviamente acompañan mucho al mensaje de la letra y aparte pues me viene muy bien en el directo luego para tener un ratito para respirar de Ya. repente y dejar al guitarrista que haga lo suyo y yo le pego un trago al agua y cojo aire. Otro mensaje que a mí me transmite mucho la letra, y creo que es como en general, qué difícil es hacerse adulto, un Ya, poco. Eh, sí, Imagino que es algo que también somos más o menos de la misma, habrás experimentado sí, recientemente. sí, justo como que los últimos 2 años es cuando como estoy sintiendo como esa transición de realmente ser adultos ya, hace poco en una canción me gustó una frase de Natos que decía, te haces mayor cuando tu padre cambia las órdenes por consejos, que me gustó mucho esa frase porque es verdad que ya tu padre, sabes, mi padre ya no me trata como un niño, sino que me aconseja cosas sobre la vida porque sabe que también me estoy haciendo adulto
Y sí, es difícil hacerse adulto porque, claro, de repente ves ya a la gente como pues, uno se va a vivir con su pareja, otro se va a comprar una casa, otro tiene un trabajo estable, otro se casa, otro está pensando en tener niños y de repente dices, hostia, claro, es que estas cosas ya no es un embarazo adolescente, ¿sabes? No Mm. es una boda de gente de 20 años, tío. Estamos cerca de los 30 ya, ¿sabes? Yo añado que te haces adulto cuando ya te cansas de hacer mudanzas, que yo creo que es Ya. algo que está pasando mucho hoy en día también. Sí, se pierde un poco la emoción Sí. de la mudanza y pasa a ser un marrón, ¿sabes? ¿Te hubiera gustado tener más estabilidad en general a nivel vital para componer música o todo lo contrario? O a partir de todos esos cambios, ¿tú crees que se están generando cosas importantes? Yo creo que aburrirme en general no me viene bien a la hora de componer, o estar como... La estabilidad a veces es aburrida, y aunque sea buena la estabilidad, pero a veces es aburrida, y creo que todos los cambios y todo lo que me ha pasado en los últimos años me ha ayudado mucho y me ha nutrido mucho para componer canciones, porque si hubiese estado con un trabajo a jornada completa de lunes a viernes y con una estabilidad más común que el resto de mis amigos que yo veo de mi edad y tal, creo que no habría sido tan inspirador para mí eso a la hora de hacer música. ¿Y qué notas que ha cambiado en estos últimos años? Con respecto a la estabilidad o... Has mencionado que había habido varios Sí. cambios en estos últimos años. Pues de repente como que tengo en cuenta el futuro en mi vida. O sea, yo hace 4 o 5 años, lo digo siempre, me sentí inmortal. Yo cuando me mudé a Madrid con 21 o 22 años, recién empezaba con la música como a dedicarme a ello, me sentí inmortal, como que no tenía horario, iba al estudio durmiendo 2 horas, venía a hacer promo durmiendo 2 horas, cosas así. Y ahora ya de repente como que tengo en cuenta que eso es, que es importante también como ser trabajador constante, como ser disciplinado con ciertas cosas. Y si me lo ibas a decir hace 5 años, hace 10, te digo, ni de coña. Pero ahora como que de repente digo, joder, tengo que ser serio con mi trabajo, ¿sabes? ¿Eso ha cambiado en tu forma de hacer música también? No tanto. En el estudio sí que seguimos permitiéndonos un poco ese lujo de disfrutar sin estar pensando en hay que salir de aquí a las 8 obviamente entre semana o días así como más rutinarios, sí que suelo ser puntual siempre al estudio y me comporto bien y tal, pero cuando vamos a hacer un camp, por ejemplo, de composición, que nos vamos ahí una semana a una casa rural o lo que sea, pues ahí sí que es un poco el desorden o ese caos que muchas veces es súper agradecido a la hora de componer. Ya. Me preguntaba, claro, con esto de que uno deja de sentirse inmortal, me preguntaba si en el ámbito de las letras, eso implica quizá mostrarse más vulnerable en las letras. No sé si eso lo has notado. Bueno, creo que yo me he mostrado vulnerable siempre en las letras. O sea, creo que desde el primer disco como que no le he tenido nunca miedo a mostrar mis sentimientos o mis emociones o cómo me encuentro yo en ese momento. Entonces no siento que haya cambiado mucho eso porque siempre creo que he escrito desde un punto de vista bastante crudo y bastante sincero, ¿sabes? Como que no he maquillado nada ni he tenido miedo a lo que piense la gente de si soy más fuerte o más flojo, si soy un llorón, simplemente las hago porque las necesito hacer y ya está. ¿Y crees que es eso lo que conecta con la gente? Yo creo que sí, siempre lo he pensado porque desde que sacamos el primer disco, incluso antes del primer disco, las primeras canciones que yo publiqué, yo no soy Pavarotti, no tengo una voz espectacular, yo no sé bailar, entonces al final yo creo que lo que ha conectado mucho con la gente han sido las letras siempre y es algo a lo que le doy muchísima importancia. También con el paso del tiempo le da mucha más importancia, no más que las letras, pero sí más que lo que le daba antes a la parte musical y me he involucrado más en las producciones y en todo ese aspecto, pero las letras es algo que para mí siempre ha sido lo más importante porque por lo menos yo como oyente también siempre ha sido con lo que por el motivo por el que he conectado con un artista o no he conectado con él, ¿sabes? Entonces siempre intento cuidarlo porque creo que es lo que a la gente le hace conectar con mi música. Claro. Imagino que por fechas es el primer disco donde todas las canciones se han hecho después de la separación de Goroneo. Sí. Me preguntaba, ahora que ha pasado un poco más el tiempo, ¿cómo vives esa separación y cómo vives también el enfrentarte a la música tú solo? Pues realmente nunca me he sentido como enfrentándome yo solo a la música, porque, por ejemplo, con Delgado, que era integrante de Gurroneo, hemos estado viviendo juntos los últimos 5 años. Él ha estado participando en la composición de un montón de canciones mías durante los últimos años. Con Only, con Fer, que era otro integrante de Gurroneo, el productor, y también cantaba en Gurroneo.
Seguimos viéndonos todas las semanas, somos mejores amigos también, como con Delgado, y entonces como que nunca he sentido que esa ruptura haya sido algo, o esa separación de Gurronea haya sido una pérdida, ¿sabes? Simplemente fue un cambio como a nivel profesional, pero a nivel personal obviamente me dio mucha pena, pero nunca he perdido el vínculo con ellos, con Guille, que es el cuarto Gurroneo, también lo mismo, nos vemos prácticamente todas las semanas, entonces estamos siempre en contacto, entonces no ha sido nunca como sentir que de repente me enfrento yo solo a algo, porque me siento muy acompañado por ellos, trabajo con ellos. Fer está creo que si el disco tiene 13 temas, en 7 u 8 también está componiendo Fer conmigo. Entonces, no sé, seguimos estando juntos de otra manera, ¿sabes? Y ya has hablado de hacer música solo. ¿Qué tal vivir solo? ¿Qué tal se te da? Bien, se me da bien. Hay días y noches que se hacen un poco más largas, pero en general bien, me gusta mucho la tranquilidad, el silencio. Vivo con mi perra, que también eso te quita un poco de soledad. Pero lo disfruto mucho porque he estado muchos años compartiendo piso. Luego en mi casa venimos de una familia muy grande también. Acostumbrado al barullo y a estar siempre rodeado de estímulos y de gente. De repente como que me encanta plantearme el hecho de llegar a mi casa después de un día fuera currando lo que sea y decir, "Ah, silencio, pongo la tele y si quiero quedar con alguien quedo, porque por suerte tengo un montón de gente viviendo cerca en el barrio y si no, pues silencio absoluto, me pongo una serie y a dormir. ¿Durante la mudanza fuiste mucho de tirar cosas del pasado o al contrario, rebuscaste y lo controlaste todo y te lo llevaste contigo? Tiré muchas cosas, también muchas cosas por necesidad, o sea, porque había cosas que a veces guardo que digo, no sé en qué momento me pareció buena idea guardarme esta gilipollez, pero también conservé muchas y lo que más me cuesta tirar es ropa, tío. Tengo ropa, un armario lleno de ropa que no me pongo y que digo, la tengo que tirar, pero nunca veo el momento de tirar ropa porque me da como pena. Entonces lo que hago es cuando viene gente a casa, les voy regalando cosas, ¿sabes? Vienen mis hermanos o lo que sea y digo, oye, aquí todo esto podéis coger lo que queráis, ¿sabes? Como mercadillo solidario. Si tuvieras que hacer una mudanza express, ¿qué cosas, y solo pudieras llevarte una maleta, qué meterías en esa maleta? Pues a ver, algo de ropa, seguro, un par de colonias, la Play y no sé, una olla muy buena que tengo, que me compré con los puntos del Alcampo, que es muy buena y poco más. Si es una maleta no cabe mucho más tampoco. Claro. ¿No te llevarías algún cuadro, alguna foto, algo que tengas por ahí colgado? Sí, sí, tengo fotos por ahí con mi familia, con mis hermanos o lo que sea puestas en el salón y tal, sí me la llevaría. Pero lo que son cuadros y cosas de decoración en general, eso me la pela. Muy bien. Pues con esto estaría. Perfecto. Muy bien, Muchas pues muchas gracias. gracias.